¿Tu modelo de negocios te potencia o te limita? En todo el resto de los episodios de podcast yo te cuento cómo podés ir de a poco profesionalizando tu negocio, sistematizándolo y generando cada vez más autonomía. Pero, ¿qué pasa si todo eso te lleva a un lugar donde realmente no querías estar en tu vida? ¿Qué sería mejor? ¿Que sigas dedicándote a mejorar tu negocio actual o de alguna manera hagas un cambio de foco? Dicho de otra manera, ¿vas a adaptar tu vida al modelo de negocio que tenés? ¿O vas a intentar de armar un modelo de negocio que se adapte al estilo de vida que deseas? En este episodio te voy a contar mi experiencia en haber ayudado a más de 1000 emprendedores y analizado los patrones de su modelo de negocio. Te voy a hablar sobre las dos categorías, 6 subcategorías y 3 enfoques de modelos de negocio posibles y las voy a cruzar con las 6 variables más importantes que la gente quiere para su estilo de vida para que de esta manera tengas una visión macro del tema. Y te digo una advertencia, este episodio puede causar mucho vértigo en tu negocio y en tu estilo de vida, así que si no crees que este sea un momento para revolucionar tanto las cosas, te invito a que pauses este episodio y te vayas a escuchar otros un poquito más tranquilos. Pero si estás dispuesto a generar cambios que puedan generar un impacto importante en tu estilo de vida, te invito a seguir escuchando. Si todavía no lo hiciste, acordate de suscribirte a Spotify y Apple Podcast, donde sea que estés escuchando, y dejarme una calificación. Eso me ayuda a crecer y me permite ayudar a más gente. Como te dije antes, este episodio tiene una perspectiva disruptiva y no evolutiva, lo que quiere decir que no plantea hacer pequeños cambios para que de a poco vayas generando un impacto en tu negocio, sino que le des una vuelta de tuerca, sea mediana o grande. Yo tengo el privilegio de hablar constantemente con emprendedores y no solo disfrutar de las charlas que tengo, que me encantan, sino también analizar patrones, a ver cuáles son los patrones de los emprendedores y de los emprendimientos más exitosos. Y en general detecto que los empresarios exitosos no fueron exitosos en su primer negocio, sino que al tercero o cuarto, después de cambiar de modelo de negocio, sea dentro de lo que están haciendo, o haciendo cambios un poquito más disruptivos, ahí es cuando lograron el gran impacto. Y es un patrón que se repite, te diría, en más del 90% de los casos. Es muy raro el caso que le haya pegado con el modelo de negocios que se había planteado desde un inicio. Por otro lado, también observo que hay emprendedores muy potentes, que la verdad que tienen un potencial gigante, pero que no se animan a dar ese salto y todo el tiempo están trabajando en mejorar la productividad de a poco, pero no se están dando cuenta que están en un modelo de negocios que es una oportunidad demasiado chica y están, como se dice acá en Argentina, remando en dulce de leche para poder mejorar y salir. Por eso me parece súper importante que analices cuál es el modelo de negocio en el que estás ahora y si este te está potenciando o limitando. La idea general, por lo tanto, es lograr lo que todo emprendedor quiere en un principio, que su negocio se adapte al estilo de vida que quiere tener y no adaptar el estilo de vida al negocio que uno tiene actualmente. Y para esto voy a hacer este episodio súper metodológico. Diría que hasta podría escribir un libro al respecto. Si querés que escriba un libro sobre modelos de negocio, mandame un mensajito por Instagram en Dani Pressman y decime, Dani, quiero que escribas un libro sobre este tema. Porque sinceramente no conozco a nadie que analice los modelos de negocio sobre todas estas perspectivas diferentes y los cruce contra las variables del estilo de vida que uno quiere tener. Yo creo que este episodio también es muy importante para la gente que está por empezar un negocio, así que si conoces a alguien que está por empezar un negocio o pensando en empezar un negocio, te invito a que le compartas este episodio porque nada mejor que saber de raíz las cosas y obviamente que siempre se puede cambiar, pero siempre es mejor tener el conocimiento lo más temprano posible. Entonces voy a analizar y cruzar varias cosas. Por un lado, las 6 cosas que son importantes para el estilo de vida de la gente. Y esto son las 6 variables para todos, pero obviamente cada uno las pondera y las valúa de manera diferente. Después te voy a contar los 2 tipos de rubro y 6 tipos de subrubro que existen a gran escala en los negocios. Y te lo voy a terminar cruzando con 3 enfoques posibles en lo que podés encarar cada rubro. Así que bueno, creo que es un episodio que es un poquito complejo, así que es posible que lo tengas que escuchar más de una vez.
Pero bueno, por supuesto trato de simplificarlo lo más posible, pero no quiero dejar información relevante afuera. Aclaro por las dudas que todo esto es una simplificación. Obviamente va a haber contraejemplos, casos que no condigan exactamente con lo que digo, pero yo diría que más de un 90% es acertado. Es decir, que es una teoría o un modelo bastante representativo de la realidad de la mayoría de las empresas. Voy a empezar contándote entonces las 6 cosas que veo que la gente valora para su estilo de vida, obviamente relacionadas con el negocio, y que cada uno obviamente pondera o evalúa más una o más otra. O sea, las 6 la tienen todos, pero algunos le dan más importancia a una que otra. ¿Por qué te cuento esto primero? Porque después vamos a analizar los diferentes tipos de modelo de negocio que hay y vamos a ver cuál tiene más de cada una de estas variables. Y la primera variable es trabajar de lo que te gusta. ¿Quién no quiere, obviamente, trabajar de lo que le gusta, no? Y aquí hay dos enfoques posibles. Uno, hacer una empresa de lo que a uno le gusta. Por ejemplo, si a mí me gusta el marketing digital, voy a armar una empresa de marketing digital. Pero este no es el único enfoque. Otro posible sería, mira, yo voy a armar una empresa de otra cosa, pero esa empresa va a tener un marketing muy fuerte y yo voy a dedicarme casi exclusivamente a desarrollar el marketing de ese negocio. Entonces son esas dos opciones que uno tiene. No es que uno tiene que hacer la empresa de exactamente lo que le gusta, sino que posicionarse en el rol que a uno más le gusta. Trabajar de lo que te gusta en general es, bueno, amar lo que haces. Una cosa que podrías hasta estar hablando o haciendo 15 horas por día y se te pasa el tiempo y ni te das cuenta. Obviamente que te guste lo que haces es bastante importante, pero ojo, también veo que a la gente que le apasiona demasiado lo que hace, al final termina siendo un artesano. Es decir, se queda en el centro de la operación porque no quiere soltar. Entonces, tal vez termina haciendo varias cosas que le gusta, pero nunca puede crecer. Termina siendo más un autoempleado que un empresario. Por lo tanto, está bueno moderar un poco el, ok, que me guste lo que hago, pero no tanto como para no hacer otras cosas que no me permitan desarrollar las otras variables del estilo de vida que quiero tener. La segunda variable es la libertad o la autonomía. Quiere decir que tu negocio tiende a funcionar sin vos. Es decir, por más que vos estés operándolo, tal vez te puedas ir 1, 2, 3 semanas de vacaciones sin ningún problema, o si quieras cerrar en algún momento lo puedas hacer, o si hay algún periodo de tu vida que querés ir 2 veces por semana y el resto hacer otra actividad, lo puedas hacer, que tengas flexibilidad, libertad. Y la típica de un negocio que no te da libertad es tener que ir a abrir y cerrar la persiana, prácticamente literalmente. Es decir, que no te puedas tomar ni un día porque si vos no abrís el negocio, nadie lo puede atender. Acá podemos empezar a ver la combinación de cosas. Tal vez hay un negocio que no te da tanta libertad, que lo tenés que operar bastante seguido, pero por otro lado, sí te gusta mucho lo que haces, entonces empezás a estar dispuesto a sacrificar cierta libertad por la pasión por lo que haces. Y ahí empieza la ponderación y se empieza a complicar a medida que agregamos más variables. La tercera variable es tema económico o dinero. La gran pregunta es, ¿tu negocio tiene el potencial de darte los ingresos económicos que querés? Y acá, por supuesto, hay gente más ambiciosa, hay gente menos ambiciosa, hay personas que tal vez dicen, mira, yo con que gane $1000 cubra mis gastos y ya está, y pueda viajar cada tanto. Yo la verdad que no me quiero preocupar demasiado. Y bueno, hay otra gente más ambiciosa que sí quiere crecer, y esto, ojo, que puede implicar cierta pérdida de libertad al principio, pero después, al lograr escala, recuperar esa libertad por poder contratar a gente y delegar ciertas tareas que tal vez no nos gustan tanto. Entonces, el tema económico muchas veces compra libertad. En una primera instancia tal vez no tanto, pero después sí. Entonces ya empiezan a haber 3 variables con las que jugar. La cuarta variable es el propósito y tiene que ver con dejar tu huella en el mundo, con ayudar a otros, con generar un impacto. Esto es algo que particularmente me empezó a importar a mí bastante hace 3 años. Antes lo tenía presente, pero tal vez no tanto. Por eso estas cosas no es que sean estáticas, las valoraciones van cambiando también a lo largo del tiempo. Como todo el resto de las variables, seguramente algo nos importa tener impacto, pero bueno, ¿te importa tanto como para sacrificar libertad o tanto como para sacrificar dinero? Bueno, ahí empiezan a jugar un poquito más las complejidades. La quinta variable es rodearse de la gente que a uno le gusta. Porque tal vez, yo qué sé, a mí me gusta mucho el rubro en el que estoy y lo que hago, pero la verdad que la gente que me rodea, la verdad que no es muy afín a mí, no es tan apasionada. Por otro lado, tal vez
te gusta lo que haces, pero no tanto, pero la gente que te rodea es fantástica y la verdad que eso es muy valioso para vos. También rodearte de la gente que te gusta puede tener bastante que ver con la libertad. Por ejemplo, si vos tenés un trabajo que viajás todo el tiempo y conocés nueva gente, o simplemente un trabajo que no te insuma mucho tiempo, te deje suficientes ganancias y la gente con la que te rodeas, que te gusta, es tu familia cercana y te permite eso, bueno, es una variable importante. Entonces, rodearte de la gente que te gusta puede tener que ver con la gente de tu trabajo, tus empleados, tus colaboradores, tus clientes, o no sé, tus colegas o tu familia. Y la sexta y última variable que considero importante es la escala. Es decir, ¿tenés ganas de que tu empresa crezca a ritmos del 50 o 100% anual de manera sostenida? Y no hablo el primer año, que obviamente vas a crecer 1000%, sino a lo largo del tiempo. ¿Querés con esta escala además lograr ayudar a mucha gente, lograr tu propósito? O no sé, vender la empresa y volverte millonario, o salir a cotizar en bolsa. O tal vez querés algo más pequeño, más boutique, que vaya creciendo pero a un ritmo más tranquilo, más lento. Y como te dije antes, bueno, obviamente todos quisiéramos todo, pero en general a veces hay que elegir una por sobre otra variable. Bueno, ya te nombré las 6 variables y ahora la mejor forma que tenés de entender cuál valorás más sobre otra, porque obviamente todos queremos todos, ¿no? Y la mejor forma que conozco, donde vas a ver tu valoración real, porque obviamente todos queremos todo, pero si vos las pones en un ranking, es decir, esta es la que más valoro, esta es la segunda que más valoro, esta es la tercera que más valoro, y tenés que elegir por experiencia personal y habiendo trabajado con otras personas, la verdad que eso coincide bastante con la realidad, porque cada vez que tenés que elegir entre una y otra, realmente lo tenés que pensar. Así que si querés, si tenés tiempo ahora, te invito a hacer una pausa en este episodio para hacer este ejercicio y poner estas 6 variables en orden. Y si no lo puedes hacerlo ahora porque estás manejando, corriendo o haciendo lo que estés haciendo, simplemente te recomiendo recordar estas 6 variables y bueno, y trabajarlas después en un momento más tranquilo. También ten en cuenta que la ponderación de estas variables, la importancia que le das a cada una, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, es muy común que la gente más joven, que sea más ambiciosa, valore más el dinero y la escala cuando tiene 20 años o cuando recién está empezando un negocio. Y a medida que va pasando el tiempo, te vas acercando a los 40, tal vez valores un poquito más la gente que te rodea o tu propósito. Por lo tanto, que hagas una lista y la ordenes no quiere decir que estas sean tus preferencias por siempre. De hecho, las mías han cambiado. Pero te quiero compartir cuál es mi lista hoy. Tal vez me preguntás en un año y cambió. Porque sinceramente todas me son importantes. Pero obviamente, ante una decisión difícil, yo tengo que poder saber cuál va a tener prioridad sobre cuál. Entonces mi fórmula hoy es, primero propósito, después libertad, después rodearme de la gente que más me gusta, después escala, después trabajar de lo que me gusta y después el tema económico. Y te voy a explicar un poco cómo lo diseñé o cómo lo pensé. Parecería que acá el dinero a mí no me importa y eso no es verdad. O sea, solamente que en la valoración lo pongo abajo, pero sí es importante para mí. Te quiero explicar también por qué lo pongo abajo de todo. Por ejemplo, a mí el propósito hoy me está importando muchísimo. O sea, yo quiero impactar y ayudar a mucha gente de manera desinteresada, o más bien que desinteresado es por un interés en sentirme bien ayudando. Pero la verdad que sin tener libertad o sin rodearme de la gente que me gusta, no siento poder sostener el tema del propósito. Es decir, no soy la Madre Teresa de Calcuta ni pretendo serlo. Hay gente que se desvive por el propósito y sacrifica hasta su vida. Bueno, ese no es mi caso, pero sí lo pondero por arriba de las demás variables. Por otro lado, el propósito sin escala a mí no me termina de cerrar. Es decir, yo entiendo y valoro a la gente que se dedica a ayudar a un grupo muy pequeño de personas a hacer un cambio profundo en su vida. Me parece fantástico, tiene que haber gente para todo. Sin embargo, yo mi propósito lo quiero expandir a escala. No sé por qué, o sea, lo he analizado en su momento, pero quiero escalarlo, quiero hacer llegar este mensaje a mucha gente. Por lo tanto, si yo trabajo en mi propósito, lo escalo y trabajo con gente que me gusta, yo voy a generar un impacto muy grande. Y por lo tanto, como consecuencia, también voy a ganar mucho dinero. Porque cuando uno entrega mucho valor, por lo menos en la era digital, uno también recibe mucho valor. Entregas tanto que generas tanto nivel de confianza de que después la gente, cuando vos le recomendás comprar algo, confía tanto en vos que lo hace. Lo podemos llamar, por ejemplo, el karma digital.
O como le digo yo de otra manera, ayudar a la gente hoy garpa, es decir, tiene sentido. A ver, ¿qué pasaría si yo lo pusiera al revés? Si yo digo, bueno, espera, voy a poner el dinero primero y como yo sé que si yo ayudo a otros al final me van a terminar comprando, entonces voy a ayudar a otros, pero eso no va a ser sostenible. Porque por lo que yo veo y lo que yo siento, en general cuando el dinero está como variable número uno, no se consigue. Cuando se persigue, no se consigue. En cambio, cuando se persigue el propósito y se persigue escala, el dinero termina viniendo solo. Es muy raro esto, pero pasa de esa manera. No sé si históricamente pasó así, tal vez hace 300 años uno ponía un comercio y como no había competencia, entonces uno trataba de sacar el máximo beneficio posible y al final el que le iba bien era el avaro, puede ser. Hoy no hace así. Y si vos te pones a fijar a quién le va mejor, es a la gente que más valor entrega gratis. Y digo valor del bueno, no un videíto básico de YouTube simplemente para que alguien te compre. Valor en serio, de largo plazo y que genere una transformación. Pero la verdad que hay que tener bastante claro el ranking, porque a veces hay que tomar decisiones difíciles. ¿Qué pasa si viniera alguien y me ofreciera a mí, no sé, $1.000.000 por un año por trabajar en una petrolera o por algo que no me gusta? ¿Qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Bueno, por un lado, mucho dinero. ¿A quién quiero engañar? Obviamente que me importa. Pero mi propósito está número uno. Entonces, ¿qué elijo? Fíjate cómo no me pasó nunca por ahora esto, pero estos rankings sirven para cuando hay que tomar decisiones difíciles. Por lo tanto, está bueno, por lo menos, que lo tengas un poco trabajado en tu cabeza. Y lo pienses en frío, porque la verdad que en caliente es muy difícil elegir racionalmente. Bueno, estas son las que yo veo que son las variables más importantes a tener en cuenta para maximizar el bienestar del estilo de vida que vos tenés y te vuelvo a repetir, cada uno las pondera de manera diferente. Ahora voy a pasar a cruzar estas variables con los distintos rubros que hay en el mercado y a medida que los vaya contando te invito a pensar dos cosas. Una es cómo se cruzan estas variables con el modelo de negocios que tenés hoy. ¿Son acaso coherentes o no tanto? Y dos, según el estilo de vida que vos quisieras tener, ¿cuál crees que es tu modelo de negocios ideal? Entonces, por un lado vas a comparar tu modelo actual, por otro, tu modelo ideal, y bueno, obviamente después vas a tomar una decisión si te quedas donde estás, si simplemente cambias un poco o si tienes que hacer un cambio más disruptivo. Pero bueno, ¿sabes qué? Mejor antes de hablarte de los rubros, voy a contarte los 3 enfoques que podés adoptar en cada rubro, así después podés tener una información más completa y la podés cruzar mejor. Y básicamente los modelos son 3. El modelo Do It For You, que es lo hago por vos. El modelo Do It With You, que es lo hago con vos. Y el modelo Do It Yourself, es decir, hacelo vos mismo. Y ahora te voy a pasar a contar cada uno y los pros y contras que tienen. El modelo Do It For You, que es lo hago por vos, es por ejemplo cuando yo doy un servicio y yo al darlo soy el responsable final por generar ese resultado y vos simplemente sos el receptor de ese resultado. Por ejemplo, un abogado, un arquitecto, una agencia de marketing digital. Si bien es verdad que el cliente participa un poco, en general el cliente cuando contrata una agencia de marketing digital, y lo digo porque tengo una, espera que vos seas el responsable de generarle las ventas. Cuando uno contrata un abogado, espera que el abogado gane el juicio. Y cuando uno contrata un arquitecto, espera que el otro le resuelva las cosas y le implemente las cosas bien. ¿Debería ser así o no? No sé, pero se da así, porque vos le estás ofreciendo un servicio que es una solución y el otro lo interpreta como tal y un poquito se desliga de la responsabilidad. Que no quiere decir que debería hacerlo, pero en general pasa así. Y el que maneja estos rubros, dígame por favor si no es así, porque yo casi que no veo excepciones acá. Y tal vez haciendo una analogía, un modelo de negocios tradicional es un negocio que tal vez hace muebles 100% a medida del cliente, que los diseña para el cliente y como se hace totalmente responsable del resultado final. O un restaurante que tiene mozos que están mirando al cliente todo el tiempo, lo están atendiendo, tiene una gran variedad de carta y al final es como que todo depende del negocio. Es decir, hasta hay un mozo tal vez esperando con la botellita de Coca-Cola atrás para cuando el vaso quede medio vacío, entonces viene y te sirve. Esos serían los extremos, obviamente. Pero bueno, obviamente se da un poco más en el rubro de servicios y esto obviamente tiene cosas positivas y negativas. ¿Qué tiene de bueno este enfoque?
es que uno puede arrancar un negocio de dar servicios con absolutamente cero capital, simplemente con un conocimiento del rubro, pero no tan grande conocimiento del cliente. Y por otro lado, hay mucha gente que quiere una solución llave en mano, que quiere tirarte la responsabilidad y que vos logres todos los resultados. Entonces, demanda hay un montón. ¿Qué tiene de malo esto? Es que es muy difícil de escalar. Primero porque el cliente no termina siempre conforme, como él no asume ninguna parte de la responsabilidad, toda la responsabilidad sos vos. Y si vos no le leíste la mente en algo que él estaba pensando o le diseñaste el loguito con un color violeta clarito en vez de violeta oscuro, te tira la responsabilidad a vos. O por otro lado, tal vez está medianamente conforme, pero solo si trabaja con vos, con el dueño. Entonces, claro, después pones a otra persona a atenderlo y la verdad que ya no está conforme, porque solo vos, como dueño, podés entenderlo tan bien como el cliente quiere. Por lo tanto, es algo que yo en general recomiendo para arrancar. Es decir, cuando uno no tiene conocimiento de nada, quiere empezar a emprender, está bueno hacer todo por el cliente, así entiende los patrones y después de última empieza a transformar ese modelo de negocios. El segundo enfoque es el modelo Do It With You, es decir, lo hago con vos, te acompaño en el proceso de mejora. Esta es una evolución a la anterior porque el cliente se termina involucrando en ese proceso de mejora, por lo tanto, se hace parte responsable del resultado. Trabajan en conjunto para lograrlo. Y no solo se hace responsable en parte del resultado, sino que la gente menos proactiva no contrata esta modalidad. Es decir, la gente menos proactiva dice, yo te tiro las cosas, vos fíjate cómo solucionarlo. La gente proactiva en un negocio dice, mira, yo sé que soy parte responsable. Voy a un nutricionista, yo sé que tengo que hacer lo mío para bajar de peso, no es que vos sos responsable de todo. Entonces automáticamente se filtran los perfiles no tan buenos y queda en la gente que son perfiles que van a tener más chance de éxito, de hecho. Esto podría ser, por ejemplo, cuando uno da consultoría o mentoría al otro, que obviamente analiza el caso y se mete un poco en el negocio, pero finalmente el que tiene que implementar es el otro. O por ejemplo, en marketing digital podría ser, en vez de que yo te implemento todas las campañas y soy responsable del resultado, yo también te asesoro en marketing digital, es decir, te voy guiando, vas probando cosas, lo vas pimponeando conmigo, yo te voy diciendo qué hacer, entonces el otro es el que ejecuta y yo soy el que ayuda y tal vez ayuda a ejecutar algunas cosas pequeñas. En negocios más tradicionales, esto podría ser, por ejemplo, una fábrica de muebles con muebles semi-estandarizados, donde el cliente le pone cierta personalización, pero hasta cierto punto, no le doy toda la amplitud posible. O un restaurante autoservice, como Starbucks o un montón que están surgiendo ahora, donde, ok, yo te cocino, soy responsable de cocinar bien, pero vos sos responsable de leer el menú, de venir a buscarlo cuando está listo, que te llaman por esos beeper. Entonces lo involucro al cliente en el proceso, me desligo de ciertas responsabilidades, por ende, en la práctica el cliente termina mucho más conforme y por favor, me hubiera encantado saber esto cuando yo estaba empezando mis negocios. Me he pegado tantos golpes por no entender este concepto. ¿Qué tiene de bueno? Es un enfoque que es mucho más escalable, los clientes terminan más conformes, trabajas con mejores perfiles de clientes, pero obviamente también tiene su lado negativo. Porque la realidad es que todos quieren una solución que el otro se las dé, pero no hay tanta gente que está dispuesta a participar de ese proceso. Por lo tanto, el público objetivo, que tal vez era grande en el Do It For You, ahora acá en el Do It With You se achica bastante. Por lo tanto, hay que trabajar más fuerte en lo que es marketing y posicionamiento para poder escalar. Además, muchas veces es bueno empezar por el modelo anterior porque nosotros todavía no sabemos cómo estructurar una consultoría. Entonces vamos, implementamos, aprendemos y después podemos empezar a migrar a este tipo de enfoque. Y por último, tenés el enfoque Do It Yourself, que es hacelo vos mismo. Es decir, yo te doy herramientas y vos lo implementás por tu cuenta. Este es, por supuesto, mi modelo favorito y creo que todo el mundo va a decir, sí, yo obviamente que quiero esto, Dani, también tirarle el problema al otro y que el otro se encargue de generar los resultados. Por supuesto, ¿quién no quiere eso? Este es el ejemplo de software en la nube o cursos. Por ejemplo, una de mis empresas es Cliente, que es un software en la nube de gestión de ventas. Y el cliente, bueno, gestiona sus ventas ahí. Obviamente que la promesa en parte es maximizarle sus ventas, pero el otro, al entender que es simplemente una herramienta y no soy yo el responsable de la gestión comercial, sino él, la verdad que
le pone más peso a que yo le brinde una buena herramienta que a que yo le brinde resultados. Lo mismo pasa en los cursos o en las capacitaciones. Obviamente que el que hace el curso tiene que asegurarse de tener un buen material y una buena enseñanza didáctica, pero prácticamente todos los que compran un curso, si no fue sobrevendido, entienden que el responsable de ejecutar lo que dice el curso es uno mismo. En producto o negocios más tradicionales podría ser el ejemplo de IKEA. IKEA es los muebles que te los mandan totalmente estandarizados, incluso vos los tenés que armar. Entonces, obviamente IKEA es responsable de una producción masiva de muebles que tienen que ser lindos, pero al final el que lo tiene que comprar online, el que lo tiene que pedir, el que lo tiene que recibir, el que lo tiene que armar, es el consumidor. ¿Qué es lo bueno de estos modelos? Son los modelos más escalables de todo, porque una vez que yo produzco una unidad, ya puedo vender hasta el infinito. Es decir, si yo produzco un software, el software es el mismo para todos. Yo simplemente le vendo partecitas, lo mismo un curso, lo hago una vez y se lo vendo a varias personas. Entonces, súper escalable. En general, la gente termina bastante conforme, obviamente, siempre hablando de herramientas buenas o cursos buenos, pero es muy raro que alguien no termine conforme con eso. Y por otro lado, lo negativo es que hay aún menos público para esto, porque, como te dije antes, todo el mundo quiere que le des el pescado. Algunos quieren que le des la caña de pescar y le enseñes a pescar, pero la verdad que muy pocos quieren que le enseñes a construir cañas. Por lo tanto, si bien el potencial de gente que usa una herramienta o contrate un curso es muy grande, la gran mayoría va a tender a optar porque el otro le resuelva el problema y no uno hacerse responsable, ser proactivo, dedicarle tiempo a la implementación, armar los procesos y todo. Al ser tan difícil de vender y no ser una solución tan tangible, hay que trabajar extremadamente bien en el marketing, en el posicionamiento, en la mejora continua y es re difícil lograr costos de adquisición de clientes razonables y un volumen de ventas razonable. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría no lo logra, la mayoría se queda bastante estancado con estos modelos. Pero el que lo logra, uff, es directamente escalable al infinito. Es muy difícil, hay que profesionalizarse un montón, pero bueno, si vos lo que estás valorando más es la escala y el propósito, definitivamente tiene sentido hacer un sacrificio y aprender y jugársela por estos modelos más escalables. En general, de nuevo, todo viene por una evolución. Yo empecé por mi agencia de marketing digital, que es Do It For You, y después fue evolucionando a software, que es Do It Yourself, y a cursos, que también es Do It Yourself. Entonces, yo no podría haber generado buenos negocios de este estilo, de este enfoque, si no hubiera pasado por los modelos anteriores. Son muy pocas las empresas que le pegan directamente con esta intención. Por eso digo que a la mayoría de los emprendedores que le va bien no es su primer enfoque o su primer modelo de negocios. Y bueno, después casi todos los rubros pueden estar enfocados en el do it for you, do it with you o do it yourself. Y también tiene que ver con el estilo de vida que uno quiere. Los modelos de do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, son en general los modelos que más libertad te dan, más escalabilidad te dan, menos atadura, a escala logran mejores economías, o sea, más dinero, pero la verdad que son pocos los que tienen éxito y la verdad que hay que hacer una gran apuesta a largo plazo. Por lo tanto, la gran mayoría se termina quedando en el primero o en el segundo modelo. Entonces, depende cuáles sean las variables del estilo de vida que vos más valores, vas a elegir un modelo u otro o vas a ir migrando más rápido o más lento. Ahora ponete a pensar un segundo, ¿qué enfoque tenés vos en tu empresa? Do it for you, do it with you o do it yourself. O tal vez tenés un mix de esos tres. ¿Qué combinación tenés? Después, pregúntate, ¿es posible evolucionar en mi rubro este enfoque? La siguiente pregunta es, ¿tenés ganas de evolucionar este enfoque? Porque no es tan fácil. Y la tercera es que te preguntes qué habilidades nuevas tenés que desarrollar para poder evolucionar al segundo o tercer enfoque. Muchas veces tampoco no es cuestión de dejar un enfoque para pasar a otro, sino que cuando uno más o menos tiene un negocio estable, de do it for you, y lo maneja más o menos y tiene tiempo libre, tal vez ahí es el momento de dedicarle tiempo a ver si puede migrar. Pero obviamente le tiene que dedicar tiempo con intención y con estudio y con ganas, porque la verdad que no es nada fácil pasar de uno al otro, pero créeme que tiene sentido. Bueno, ahora te voy a pasar a contar la última variable que son los rubros.
Te voy a pasar a contar lo que veo que pasa en cada rubro y obviamente esta es una generalización, yo creo que pasa en la mayoría de las veces, pero bueno, obviamente como en todo puede haber excepciones. Y los rubros maestros son o vendo producto o vendo servicio. Vendo productos, bueno, cualquier producto físico tangible que en general el otro entiende bien lo que es. Y después servicio, que es todo lo contrario, es un intangible. Y dentro de estos dos grandes rubros hay subrubros y obviamente uno puede tener una empresa que sea una combinación de ellos. Tal vez uno vende productos, pero también vende algún servicio. Pero bueno, pongamos un poco más los extremos para analizar mejor los patrones y empecemos por la venta de producto, que acá veo tres subcategorías. Los comercios tradicionales, los comercios digitales y la venta B2B o la venta de empresa a empresa o de productos de alto valor. Y vamos uno por uno. El comercio tradicional son, por ejemplo, las fábricas de mueble, los restaurantes, los comercios de venta e indumentaria. Son rubros que en general, si uno se pone a pensar, existían hace 100 años y sinceramente tampoco evolucionaron tanto. Son rubros en general donde el producto se conoce, la gente se acerca directamente, la gestión del negocio no es tan compleja, es decir, no se requiere un nivel de profesionalización alto para gestionarlo. Por eso hay mucha gente que cuando decide arrancar un negocio y no tiene formación en negocios, lo más fácil de arrancar es un comercio. En este tipo de negocios no es tan difícil generar ingresos, por lo tanto, llegar a cierto nivel de facturación y poder vivir de esto, más o menos, mejor o peor, no es tan difícil de lograr. Por lo menos no en comparación a los otros subrubros. Y eso es lo positivo. Y lo negativo, la verdad que son tipos de negocios que generan mucha dependencia, de los que tenés que abrir y cerrar la persiana, tenés que estar muy presente. Tal vez la gente que vas a contratar para que trabaje en ellos no es la gente más inspirada, es la que trabaja simplemente por trabajar y no por un propósito. Y por otro lado también tiene dificultad de escala al tener una gestión muy compleja y muy dependiente del dueño. Y cruzándolo con las variables del estilo de vida que querés tener, para mí esto puede ser lo que más se acerque a trabajar de lo que te gusta. Por ejemplo, te encantan los muebles o te encanta la comida y te armaste un restaurante y entonces vos estás fanático y lo contás con un amor todo lo que haces. Lo negativo de esto es que si bien te gusta lo que haces, tal vez terminás más tiempo dedicando a apagar incendios que a hacer lo que te gusta. Entonces, yo lo que veo en general es que si uno tiene un negocio tradicional, salvo por el tema de trabajar en lo que te gusta, es el modelo que más difícil es de maximizar prácticamente todo el resto de las variables. Propósito, libertad, rodearse de gente copada, generar escala o generar un gran ingreso económico más allá de la base. Pero bueno, si estás en esto no te deprimas porque hay muchas posibles evoluciones a este modelo de negocios. Por ejemplo, podrías fomentar el autoservice si tenés un restaurante que tiene un montón de mozos, un montón de personal, tal vez hacer que la gente se atienda más a sí misma. Yo soy un fiel consumidor, odio que me atiendan, quiero acercarme yo cuando necesito algo que no me moleste. Y hay un perfil de gente como yo también que valora más eso, no solo que es que le estás quitando servicio. O tal vez si haces muebles a medida, bueno, hacerlos un poquito más estándar, hacer producción un poquito más en masa, con la personalización de la última milla, es decir, ok, querés elegir el color, perfecto, elegí el color, pero el mueble es este. También un comercio tradicional puede evolucionar al e-commerce, es decir, al comercio online, a tener una tienda online. Y esto, si bien tiene ciertas cosas, porque hay que estar presente físicamente para poder entregar algo, es mucho menos dependiente de personas, porque todo se maneja más online, el ambiente es mucho más profesional, hay mucho más gente que le interesa trabajar en un e-commerce que en un comercio, podés tener a gente que trabaja a distancia, te puede gustar mucho más. Y si bien tenés que hacer cierta logística presencial, la verdad que es mínimo comparado con el resto de los beneficios y es mucho más escalable. Obviamente, para lograr esto hay que profesionalizar el comercio. Otra posible evolución del comercio tradicional son las franquicias, es decir, si yo tengo un local físico, después abro otro, empiezo a armar los procesos y digo, che, ya estoy empezando a armar una marca, ya me están conociendo, ¿por qué no me dedico a ser el franquiciante? Es decir, la persona que se dedica a desarrollar la marca, a generar la producción, pero otros se hacen responsables de atender sus propios negocios. Entonces yo me dedico a vender las franquicias. Entonces fíjate como todo tipo de negocio tiene su posible evolución.
Ahora, yo sé que muchos de los oyentes de mi podcast son comercios tradicionales. Una de las posibles evoluciones es la que te mencioné antes, pero ojo, si no querés hacer esa evolución y querés seguir el camino en el que estás, no hay problema, igual te podés profesionalizar, igual lo podés mejorar. Obviamente también tenés que entender que en alguna medida vas a seguir un poquito en el centro de la operación, pero de todas maneras se pueden hacer un montón de cosas como poner encargados o estandarizar los procesos. Hay muchas cosas que podés hacer de igual manera. El segundo subrubro del rubro de productos es el comercio digital, es decir, las tiendas online, por ejemplo, o vender a través de Mercado Libre. Fíjate que esto tiene mucho de do it yourself, es decir, ok, yo pongo el producto, pero vos sos el que tiene que navegar, que lo tiene que elegir, que tiene que poner la tarjeta de crédito, que tiene que poner dónde lo recibe y si se confundió en poner en dónde lo recibe, el tema es más del cliente que del proveedor. Y como te dije antes, la gente que trabaja en e-commerce suele ser mucho más profesional, la gestión operativa tiende a ser menor, uno puede contratar a gente de cualquier lado del país porque muchas cosas se manejan a distancia. ¿Y cuál es la contra? Que bueno, no sé si es una contra, pero tenés que profesionalizarte y bastante. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que empezar a controlar tu stock, porque en general los comercios físicos no lo controlan, pero cuando vos vendés online, la gente pone comprar y se debita el dinero de su tarjeta de crédito. Vos no podés tener ausencia de stock. Bueno, a veces te puede pasar, pero no muy seguido. Tenés que aprender de marketing digital, de hacer publicidad, de mirar los números de la publicidad. Entonces son varias cosas que tenés que evolucionar. No es tan fácil lograrlo. Ahora, tampoco es súper difícil. No te creas que en e-commerce la gente es súper profesional. Pero claramente no lo podés seguir manejando con mente de almacenero. O sea, tener un e-commerce sin mejorar tu nivel de profesionalización, olvídate, no te va a funcionar. Ya he visto casos un montón al respecto. Entonces, la verdad que este modelo tiene grandes ventajas sobre el punto anterior. Yo creo que la única desventaja que puede llegar a tener es un poco la alienación, es decir, estar mirando números y pantallas todo el tiempo y no teniendo tanto contacto físico con la gente. Bueno, eso es algo que ya depende mucho de la personalidad, de lo que uno quiera. Diría que incluso son negocios ideales para gente introvertida, como yo, por ejemplo. Aunque tal vez no parezca, yo soy introvertido y prefiero mil veces estar atrás de una pantalla. Y cuando tengo interacción humana, sí tenerla, pero no todo el tiempo. No sé si hay una evolución para este, simplemente yo veo que muchas veces los comercios online se traban por limitantes en el stock o por tener una amplísima variedad de stock. Ahí les recomiendo profesionalizarse en eso, asegurarse de tener un amplio stock o que puedan producir una gran cantidad para poder escalar y también simplificar, es decir, en vez de tener 10.000 productos que son imposibles de gestionar, empezar a tener menos, 200, 300 productos, cuanto menos mejor obviamente. Y el tercer subrubro del rubro de venta de productos es la venta B2B o venta de empresa a empresa. Esto puede ser empresas importadoras, distribuidoras, venta mayorista y también cuando uno vende, por ejemplo, maquinaria de alto valor agregado que requiere cierto asesoramiento. Entonces ahora que lo pienso, también puede ser una evolución del comercio tradicional o del comercio digital. Yo, por ejemplo, antes me dedicaba a vender productos de electrónica a través de Mercado Libre. Me empezó a ir bien y todo, pero la verdad que la gestión era bastante caótica. Entonces después, en un momento, decidí a pasar a vender mayorista. De a poquito fui, en un momento hice las dos cosas y en un momento tuve que elegir. Y la venta mayorista obviamente me redujo el margen de ganancia, pero me permitió llegar a un volumen mucho más alto. De hecho, yo con la venta minorista tenía 8 personas, 8 empleados, y después pasando a la venta mayorista pasé a tener solamente 3 y el nivel de ganancias era mucho mayor. Ahora, la venta B2B no necesariamente es una evolución de la venta B2C o la venta a consumidor final, pero es una posibilidad por lo menos. Los negocios B2B por lo general requieren más capital inicial, requieren más stock, por lo tanto son difíciles de comenzar como tu primer emprendimiento. Por otro lado, no hay tanta gente en venta de productos B2B que sea demasiado interesante, es decir, que tenga una formación, que uno pueda aprender, que sea proactiva. En general son rubros que están un poquito más atrasados. Obviamente esto lo digo en promedio, no son todos así. Por otro lado, el B2B aumenta la libertad porque en vez de estar todo el tiempo lidiando con ventas uno a uno y todo el tiempo solucionando problemas que le mandaste el color amarillo clarito en vez del amarillo oscuro,
Vos estás lidiando con menor cantidad de clientes más importantes, entonces hasta vos podés estar de viaje y gestionando a esos clientes. Es mucho menos la gestión operativa que tenés que hacer. También en general requiere menos cantidad de empleados, pero por otro lado el tema del propósito, hay muy poca gente que realmente dice, "Uy, yo voy a ayudar a mucha gente haciendo venta mayorista de productos". Y bueno, sí, no digo que no ayude, todo comercio ayuda de alguna manera, pero en general no hay tanta gente con propósito como puede haber en e-commerce o en otros rubros de servicio. Yo me dediqué durante 8 años de mi vida profesional a esto, a la venta de productos, tanto venta minorista en comercio digital como venta B2B, y con mi agencia de marketing digital también ayudamos a muchos comercios tradicionales, por lo tanto creo que conozco bastante el tema de comercio, como para saber cuáles son los pros y las contras de cada uno respecto al estilo de vida. Así que bueno, si estás en estos rubros, analiza, cruza. ¿Qué estás en estos rubros de producto? ¿Qué tipo de enfoque le das? Do it for you, do it yourself. Y además, ¿cómo se cruzan con esas 6 variables de tu estilo de vida? Si querés, pausa un poco el podcast. Ya sé que este episodio se está haciendo un poco más largo que lo común, pero todavía nos falta analizar los rubros de servicio. Si estás cansado, pausalo y seguí escuchando en otro momento. Y si no, si estás recontra metido e interesado en el tema, sigamos con esto. Vamos entonces a darle la vuelta a la tortilla y a pasar al rubro de servicios. Y dentro del rubro de servicios divido en 3 subrubros, que son el servicio tradicional, el servicio profesional y el servicio digital. Y al rubro de servicios yo ya me dedico hace 9 años y te soy sincero, no quisiera volver atrás. Sin embargo, como todo, tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver entonces uno por uno, empezando por el servicio tradicional. Ejemplo de servicio tradicional: reparación de celulares, peluquería. Y bueno, más o menos creo que ya te estás ubicando. Es lo más parecido a un comercio tradicional, pero de servicios. En general requiere bastante presencia física, es muy uno a uno y en general bastante do it for you, es decir, que yo lo hago por vos y me comprometo con un resultado. Imagínate a alguien que se va a cortar el pelo y no le gustó el corte de pelo. ¿A quién va a ser responsable? ¿A su propio pelo o al peluquero? Parecido al comercio tradicional, tiene la ventaja que no requiere grandes conocimientos para arrancar y en general la demanda está dada. La gente entiende muy bien a lo que va, entonces no es difícil vender. Pero parecido también al comercio tradicional, solés tener que abrir y cerrar la persiana, tenés que estar muy presente, tal vez no tenés tanta libertad y la gente que trabaja en eso puede ser que no tenga un propósito demasiado fuerte, salvo excepciones. Pero bueno, tal vez muchas veces coincide con lo que te gusta hacer. Si sos peluquero, me imagino que te gusta cortar el pelo, entonces estar ahí cortándole el pelo a la gente todo el día, o que tengas otros peluqueros, pero vos estar ahí también presente, puede ser que te guste mucho. Entonces, como todo pasa bastante parecido al comercio tradicional, que tal vez hacer lo que te gusta es la variable que más maximiza, pero todo el resto de las variables, la verdad que son las que más cuestan. Las posibles evoluciones de esto para maximizar el resto de las variables del estilo de vida podrían ser hacer franquicias. Hay muchas peluquerías, tal vez que son franquicias. Bueno, hay muchos que evolucionan de esa manera, tampoco es un servicio tan difícil de dar. Otra evolución mucho más interesante es transformarlo esto en un do it yourself. Por ejemplo, si tenés un negocio que pinta las uñas, en vez de hacer eso, podrías dar un curso de cómo pintarse las uñas y después venderla a las pinturas. O, más interesante aún, podrías dar un curso de cómo armar tu negocio de pintar las uñas. Es bastante interesante, te puede dar más autonomía, más libertad, aparte es algo que sabes hacer y te gusta. Obviamente en este caso te tiene que gustar enseñar y además le agrega más complejidad y más profesionalismo. Tenés que hacer una apuesta más a largo plazo. Pasemos ahora a la segunda subcategoría de lo que son los servicios, que serían los servicios profesionales. Por ejemplo, abogado, contador, nutricionista, gente que en general estudió una carrera y tiene que tener un título o tiene que tener mucho estudio para hacer lo que está haciendo. Obviamente son servicios bastante requeridos. ¿Quién no necesita un contador, por lo menos si es empresa? Lo que sí veo es que terminan siendo extremadamente generalistas. Soy el abogado de todos, haciendo todos los rubros. Soy el contador para todos, para empresas chicas, medianas, grandes, internacionales, nacionales. Y ahí se termina trabando un poco.
Acá siempre recomiendo especializarse en algo específico y tender a subir los precios para, bueno, poder ganar libertad y además tener un mejor posicionamiento y un mejor ingreso económico. Al subir los precios y al especializarte, también la calidad de tus clientes va a tender a aumentar. Obviamente va a reducirse, vas a tener que salir a hacer marketing y a posicionarte, pero va a aumentar y va a mejorar mucho tu estilo de vida. Entonces yo veo acá que la mayoría de los profesionales se queda en un estándar bastante bajo, muy generalista, pero los que les va bien con esto, la verdad que escalan bastante. Además, estas cosas en épocas de pandemia suelen poder manejarse de forma virtual. Ahora estoy pensando en un psicólogo, que antes uno dependía de la presencia física, ahora no sé. Uno tiene un psicólogo que se fue de viaje a México y yo puedo tener la sesión igual, entonces les da bastante libertad. Y con el tema económico, si logras posicionarte bien y te logras especializar, la verdad que no es tan difícil que te vaya relativamente bien. Lo que sí, al estar vendiendo tus horas, es un límite al crecimiento y además, sí, ok, tengo libertad de viajar, pero cuando viajo no facturo nada. Obviamente esto se puede contrarrestar poniendo un equipo que trabaje conmigo, pero en general, viste cómo es cuando uno quiere que lo atienda un abogado, quiere que lo atienda el dueño. Ahí se pueden hacer un montón de cosas, pero tiende a ser un poco más difícil y se puede perder libertad y escala económica si uno no logra hacer esa transición. ¿Cuáles serían las posibles evoluciones a los servicios profesionales? Una es la que te dije, que es volverte mega referente y después tener un equipo y dicen, no, pero yo me quiero atender con vos. Sí, bueno, mi hora vale $500. Perfecto, no hay problema. Bueno, no querés pagar $500, trabaja con mi equipo, que obviamente te tenés que asegurar de que sea bueno, pero entonces puedes vender tu hora muy, muy cara y si no, armar un equipo porque la gente confía en vos y quiere trabajar con tu equipo en vez de con un abogado X. Otra evolución podría pasar al do it yourself, que es, no sé, sos nutricionista y obviamente nada va a reemplazar 100% al nutricionista, pero podrías hacer un curso de comida sana según los tipos de persona, podrías también hacer un curso de psicología básica para autoanalizarse, que obviamente no es exactamente lo mismo, pero para vos podría ser una evolución y también podrías ayudar a más volumen de gente, que también lo podrías complementar después con el que te quiere contratar para el uno a uno, que lo haga, pero obviamente ya cobras mucho más caro. Y la otra, si todavía no lo hiciste, podés digitalizar tu servicio para ganar más libertad, incluso, por ejemplo, siendo arquitecto. Yo sí algo que no me imaginaba que se podía digitalizar es la arquitectura. ¿Cómo yo voy a contratar a un arquitecto que no viene a ver mi obra? Y bueno, conocí a una persona que lo hace de esa manera y la verdad que le va bastante bien. Y bueno, en general los negocios de servicio respecto a los negocios de producto tienen sus pros y sus contras, no solo los tradicionales, sino todos los de servicio. Las contras son que es mucho más fácil, mucho más tangible vender un producto. Todo el mundo sabe lo que es un celular, lo que es un iPhone, lo que es un whisky Johnny Walker. O sea, vos no tenés que trabajar en la marca, ya la gente sabe, es tangible. El beneficio es muy obvio. Si bien, yo qué sé, no sé si es lo mejor, pero la gente lo tiene muy arraigado en la cabeza. Entonces, no tenés que ocuparte mucho del marketing, en general te tenés que ocupar mucho de la operación. Al contrario, en el rubro de los servicios, es difícil vender un intangible, porque la gente no entiende exactamente lo que le estás vendiendo. Entonces tenés que trabajar mucho en marketing, en posicionamiento, asesorarlo. La gente no entiende por qué te tiene que contratar a vos y no al otro. Pero la realidad es que una vez que lográs hacer un buen marketing y un buen posicionamiento, la entrega de valor suele ser bastante más fácil y más en libertad que la del producto. Entonces, como todo, no hay rubro perfecto. A mí me gusta más el de servicios porque me da más esa libertad. Sin embargo, la verdad es que a veces es un trabajo demasiado intenso y tenemos que volvernos extremadamente buenos en marketing para poder vendernos. Y cada vez hay más competencia y cada vez es más difícil diferenciarse. Así que bueno, pros y contras. A mí me encanta el rubro de servicios porque me obliga a profesionalizarme. Yo no lo veo como una contra, lo veo como un pro. O sea, yo quiero estar en las grandes ligas, quiero competir en las grandes ligas, que es muy difícil, pero es algo que me hace crecer personalmente. Ahora, no hay una mejor opción, producto o servicio. Eso lo elegís vos, con qué te sentís más compatible. Pero acordate de cruzarlo con esas 6 variables del estilo de vida, a ver cuál se amolda más a vos. Y bueno, vamos con el último subrubro del último rubro.
el subrubro de servicios digitales del rubro de servicios. Acá están las agencias de marketing, los consultores, los asesores, los coaches, los que venden cursos. Fíjate que es el más amplio en cuanto a enfoques. Yo tengo el Do It For You, que podría ser una agencia de marketing digital, el Do It With You, que podría ser un consultor, y el Do It Yourself, que podría ser una venta de cursos. Acá es muy clara la distinción entre estos tres enfoques. Y acá es relativamente fácil evolucionar de un enfoque a otro. Bueno, no sé si tan fácil, pero es posible. El mayor problema que veo acá es que uno empieza por el Do It For You, que requiere tanto esfuerzo mental y tanto foco que es muy difícil salirse porque uno nunca se termina saliendo de la vorágine. Realmente lo pasé y es bastante difícil de salirse de eso. Tal vez al consultor o al mentor es un poco más fácil porque siempre se mantiene un poquito afuera, y ni hablar al que vende cursos. El tema con los cursos es que a la gran mayoría le va mal porque hay mucha gente que tiene cursos, pero hay poca gente que vende. Pero cuando te va bien y te vuelves muy profesional y tenés un enfoque muy específico, muy único, la verdad que es extremadamente escalable. Para mí entonces los servicios digitales con enfoque Do It With You o Do It For You son por lejos los que más pueden maximizar esas variables del estilo de vida. Pero obviamente requieren un nivel de profesionalización bastante alto, un cambio de paradigmas mental que en general uno no trae, a nadie se lo enseñan, que bueno, muy pocos están dispuestos a transitar ese cambio. Por lo tanto, también hay una cosa que me estoy dando cuenta ahora, es que uno puede elegir entre un estilo de vida hoy y un estilo de vida mañana. Es decir, definitivamente, si uno quiere tener un buen estilo de vida hoy, vender cursos no creo que te lo traiga, porque lleva bastante tiempo y bastante dolor de cabeza. Pero acá 2 o 3 años es muy probable que sea mejor que otros enfoques. Ahora, si querés estar más tranquilo y tal vez la venta de productos o hacer consultoría, hacer algo un poquito más fácil, te traiga más beneficios hoy en compensación con un poquito menos de beneficios mañana. Y bueno, ¿quién puede decir qué es mejor, si priorizar el hoy o el mañana? Yo en general tengo un enfoque más largoplacista y prefiero sacrificar bienestar hoy por obtenerlo mañana. Una contra que sí veo fuerte en los servicios digitales es que muchas veces nos termina alienando. Estás tanto tiempo con la pantalla, tanto tiempo con los números, con lo abstracto, que si bien tenés algo de contacto con clientes, en general como que se te quema la cabeza. A mí me pasa bastante seguido y lo tengo que compensar con, no sé, ir a correr, ir a andar en bici, conexión con otras personas o con la naturaleza, porque la verdad que es demasiado abstracto. A veces uno necesita tocar, necesita romper, necesita crear. Entonces hay que encontrarle la vuelta a que esto que tal vez a mí por lo menos me gusta bastante, no se me vuelva una contra, porque al final no me gusta lo que hago. Entonces hay que mantener el equilibrio. Pero bueno, las otras variables del estilo de vida para mí es excelente. Primero, con servicios escalables realmente se puede tener un propósito fuerte, impactar a mucha gente, ayudar a mucha gente. De hecho, a mí me escriben bastante por el podcast, me dicen, Dani, la verdad que me ayudaste un montón a cambiar el negocio. Te da bastante libertad también, vos podés viajar con tu computadora por el mundo, todo tu negocio en una mochila y llevarlo y viajar. Y si logras cierta escala también puedes tener un muy buen ingreso económico. Y la verdad que hay gente muy interesante para conocer en el rubro de servicios digitales. Por lo tanto, si logras cierta escala y cierta atracción, es buenísimo, pero ojo con la trampa de los servicios digitales, que si uno se queda muy chico, se puede también quedar muy atrapado. Bueno, cuánta información. La verdad que yo también terminé agotado, pero bueno, contento porque era un episodio que hace mucho tenía ganas de grabar. Es una cosa que me parece extremadamente importante, que literalmente no lo van a encontrar en absolutamente ningún lado. Es un resumen de experiencias, libros, charlas y un montón de cosas. Así que ahora sí te invito a detenerte un momento y a pensar en dónde estás parado hoy respecto a estas variables que vimos. ¿En dónde es que te gustaría estar más? Si estás dispuesto, obviamente, a hacer ese cambio, y ante la intención de hacer un cambio, si quisieras hacer simplemente una pequeña evolución en tu rubro o realmente querés hacer un cambio un poquito más grande y migrar de un rubro al otro. Creo que este episodio de podcast da para decirte lo que te digo varias veces. Andate a un lugar lindo, tomate un rico cafecito, andate a caminar,
por un lugar con naturaleza y ponete a pensar en estas cosas. Y te quiero decir que no hay mejor o peor modelo. Todo depende del estilo de vida que querés tener, pero acordate, vos diseñás tu negocio para tener más dinero, más libertad, más autonomía y hacer lo que te guste. Trata de evitar terminar de adaptar toda tu vida al modelo de negocio que tenés y empezar a pensarlo al revés. ¿Cómo adapto mis negocios al estilo de vida que quiero tener? Empezar a pensar de acá a 5 años y empezar a diseñar ese camino para llegar a ello. Y para cerrar y bajar un poco, no te vuelvas loco, seguí ahora mejorando tu negocio, profesionalizándolo, porque sea que quieras seguir con lo que estás haciendo, quieras cambiar, siempre volverte más profesional te va a dar mucha más opcionalidad, mucha más libertad. ¿Qué quiere decir? Si vos no querés cambiar, profesionalizar tu negocio igual te va a dar más libertad. Pero si querés cambiar y evolucionar a modelos de negocios que te permitan maximizar mucho mejor las variables del estilo de vida que querés tener, definitivamente tenés que aprender y practicar a profesionalizar un negocio. Por lo tanto, qué mejor práctica que profesionalizar tu negocio actual. Pero en vez de dedicarte simplemente a resolver urgencias, empieza a pensar en procesos, en sistemas, en automatizaciones y todo ese aprendizaje que te va a servir, sea que quieras mantenerte donde estás o que quieras cambiar a futuro. Bueno, y ahora ya tenés una excusa para empezar o seguir profesionalizando tu negocio. Y mientras tanto, anda pensando de a poquito si querés dar un salto mayor o no. Así que bueno, terminamos este episodio y de nuevo, si crees que hay alguien que le puede interesar, que yo creo que todas las personas que tienen un negocio o que están por arrancar un negocio les tiene que interesar este tema, por favor compartíselo, es decir, por favor no podés dejar de escuchar esto. Ojalá me hubieran contado esto a mí cuando tenía 25 años. Así que bueno, eso, compartilo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.